Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir con los temas de ventilación mecánica y lo que vamos a ver en esta semana, estos conceptos básicos para el inicio sobre este gran tema. Realmente es importante, ya que dentro de las unidades de cuidados intensivos y de urgencias en general en áreas críticas es importante conocer estos conceptos, ya que de cierta manera eh, tenemos que manejar. Y eso debido a que pues, ya los pacientes en estado crítico en urgencias pueden estar hasta más 24 horas o a veces no son aceptados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces es importante progresar a estos pacientes o saber en qué momento hacer estos cambios de la ventilación mecánica para evitar el menos riesgo de sus complicaciones asociadas de la misma. Para esto vamos a hacer que la ventilación mecánica, pues bueno, desde que se creó en cierta manera con una presión negativa hasta actualmente una presión positiva, pues podemos tener dos conceptos primordiales: una ventilación mecánica apoyada totalmente o una ventilación mecánica apoyada parcial. Dentro de la construcción básica sobre lo que es la ventilación mecánica, vamos a tener que es cuatro procesos o cuatro etapas, que sería la potencia de entrada, las fuentes de gas presurizado, mecanismos de asociamiento y circuitos de control. Dentro del potencial de entrada vamos a tener dos situaciones o dos mecanismos. Los neumáticos, a través de los gases, van a generar energía, y los eléctricos a través de una corriente y pistones. Esto van a generar una presión y al final pues, van a hacer la función de estas potencial de entrada, y puede ser combinado. Entonces es importante esta parte. La fuente, nuevamente la fuente de gas principalmente va a ser por oxígeno y compresores de aire. El tercer mecanismo, que es principalmente por un mecanismo de acción o un mecanismo en el cual va a funcionar, va a convertir la potencia de entrada en un trabajo de la ventilación, y puede ser mediante pistones, fuelles o circuitos neumáticos, que a su vez van a trabajar con electroválvulas. Y eso es importante, que es los que se utilizan ya actualmente, tanto una válvula inspiratoria, expiratoria, que van a convertir esta fuerza. Dentro del cuarto mecanismo que comentábamos, o de la construcción básica, va a ser un circuito de control, y dentro de este circuito de control va a haber algo que provoque una acción del ventilador a través de las válvulas inspiratorias y expiratorias. Dentro de esto, pues bueno, vamos a tener dos tipos de acción de estos ventiladores: por bucles abiertos, entre eso lo que es la fuga, y bucles cerrados, que es por presión o volumen. Dentro de estos mecanismos van a haber, como ya comentamos, ya sea por algo mecánico, electrónicos o una combinación de estos patrones, y una combinación como los fluídicos. Realmente pues ya es una generación un poquito más avanzada. Dentro de esto de la ventilación mecánica vamos a tener tenemos que tener en cuenta que hay sistemas de humidificación y calentamiento, y esto debido a que el aire frío va a provocar una disfunción mucociliar y una retención de secreciones. Es el hecho que nosotros en el momento de manejo avanzado de la vía aérea y colocar un tubo, vamos a modificar este epitelio, y como consecuencia la retención de secreciones. Por esa situación se crearon este tipo de modificaciones para intentar compensar y evitar la obstrucción de estos tubos. Principalmente podemos encontrar dos tipos de humidificadores, tanto pacíficos, que solamente van a ser corto plazo y que van a poder calentar el aire. Esto puede haber un aumento de los aerosoles y pues bueno, mayor riesgo de infección. Y tenemos los activos, que son
las cascadas. Es principalmente en pacientes que vamos a tener más de 72 horas de manejo avanzado de la vía, principalmente pacientes neurocríticos y CDRA. Dentro de esto es importante tener en cuenta que estos tubos o este manejo de la vía aérea hay que siempre tener al pendiente hacer ciertas fórmulas para determinar si no hay una resistencia de las vías aéreas, y esto pues una obstrucción del flujo del aire dentro de las vías aéreas. Normalmente lo normal es que vaya de 0.5 a 2.5 centímetros de agua sobre el litro. Esto es importante ya que vamos a tener dos factores: la velocidad de flujo del gas y el radio de las vías respiratorias. También es importante la velocidad. Nuevamente este tipo de velocidades van a manejar tanto un flujo laminar como un flujo turbulento. Para que un flujo laminar pase a un flujo turbulento requerimos mayor de 2000 Reynolds, y normalmente los flujos turbulentos van a provocar mayor resistencia. Esto es importante ya que este tipo de alteraciones pues bueno, nos pueden aumentar la presión de las vías aéreas. Y el segundo factor, el radio, que es igual a la resistencia de la vía aérea, es inversamente proporcional al radio. Y vamos a utilizar las ecuaciones de Pauli. Nuevamente es importante hacer en cuenta que aquí van a iniciar nuestras primeras fórmulas para saber si nuestra vía aérea o el tubo hay una obstrucción, algo que esté pasando dentro de las causas que pueden aumentar tanto la presión pico como la presión meseta. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que es cómo sacar la presión de la vía transaérea, es la presión pico menos la presión meseta, y para sacar las resistencias de la vía aérea vamos a usar lo que es la presión pico menos la resistencia menos la presión meseta entre el flujo. Entonces es importante tener esos conceptos en cuenta para que nosotros podamos empezar a entrar a lo que es la ventilación mecánica. Y bueno, esa es la primera parte del tema de ventilación mecánica. Si tienen alguna pregunta, una situación, lo pueden comentar en los comentarios y con mucho gusto pues responderé esta parte. Dentro de lo que es la descripción del video voy a poner los artículos donde pueden tener un poquito más de conocimientos, poder ampliar esta parte de la ventilación mecánica, que es un mundo pero apasionante. Y dentro de esto pues bueno, vamos a ver la segunda parte en el siguiente video, y si tienen alguna situación pues bueno, con mucho gusto estoy al pendiente. Si les gustó el video pues bueno, un me gusta y se también da compartir.